Era Han Solo en el espacio, Indiana Jones con un látigo y un cazador de replicantes en el futuro. A pesar de ser uno de los actores mejor pagados de Hollywood, él ha negado ser inútil y mantiene que no le importa el reconocimiento. Aquí tenemos al misterioso Harrison Ford, una estrella de cine cuyas controversias y paradojas son tan interesantes como sus legendarios papeles. Un carpintero autodidacta convertido en actor de cine, el ascenso a la fama de Ford es cualquier cosa menos promedio, comenzando como un niño maltratado. Su aversión por interpretar a Deckard en Blade Runner plantea la pregunta ¿por qué? ¿Cómo influyó un evento traumático en su juventud en su personalidad multifacética? ¿Y qué incidente casi mortal estuvo a punto de detenerlo todo? Ahora podemos entrar en los detalles. El lugar de nacimiento de Harrison Ford, en 1942 en Chicago, Illinois, fue modesto. Christopher Ford era un profesional de la publicidad, y Dorothy Nadelman era una actriz de radio que se dedicó a criar a Harrison y Terrence, su hermano menor. Como miembro de una familia multiétnica, Harrison heredó las tradiciones irlandesas y judías de su padre y madre, respectivamente. Como hombre siempre me he sentido irlandés. Como actor, siempre me he sentido judío. Se parecía a su padre en cuanto al gusto por el whisky, el buen gusto en la ropa y los chistes, pero también tenía una inquietud innata que le impedía quedarse quieto. A pesar de haber crecido en los suburbios de Chicago, Harrison tuvo una infancia difícil. Nunca fue bueno en la escuela y prefería pasar el tiempo jugando afuera. Se sentía fuera de lugar entre sus compañeros y le costaba encajar. Las cosas no mejoraron mucho una vez que su familia se mudó a Morton Grove, debido a la profesión de su padre. Los niños del vecindario acosaban a Harrison sin piedad, y él seguía socialmente aislado. Sus cualidades de personalidad introvertida y reservada se originaron de los sentimientos de aislamiento y aprensión que experimentó como resultado de estos eventos. Debido a su pequeña estatura, a menudo era el blanco de abusos verbales y físicos por parte de sus compañeros. Sufrió más daño psicológico que físico como resultado de la práctica de los matones, de arrastrarlo colina arriba y luego arrojarlo colina abajo. Harrison Ford nunca consideró una carrera en la actuación, a pesar de su eventual ascenso al estatus de celebridad de Hollywood. Además de no ser el estudiante más popular, no era precisamente un ratón de biblioteca. Los Boy Scouts, por otro lado, le trajeron mucha felicidad y eventualmente se convirtió en Eagle Scout. Un joven Indiana Jones también es un scout en Indiana Jones y la Última Cruzada, lo que alude a esta experiencia. Ford se involucró con la estación de radio de la escuela y descubrió su amor por la construcción de trenes en miniatura cuando era estudiante de secundaria. Debido a las dificultades financieras de su padre como DJ de radio y artista de vaudeville, la idea de actuar estaba completamente fuera de su imaginación. Ford aspiraba a evitar las dificultades financieras que sufrió su padre. Ford tuvo varios trabajos a tiempo parcial cuando era adolescente. Trabajar como chef a bordo de un barco fue uno de sus primeros trabajos. Siguiendo recetas, se educó a sí mismo para cocinar e incluso preparó comidas para la tripulación en un mar agitado mientras luchaba contra el mareo. Fue una prueba de la voluntad e ingenio de Ford, pero salió victorioso. Debido en gran parte al apoyo y respaldo financiero que recibió de sus padres, Ford asistió a Ripon College, en Wisconsin, después de terminar la escuela secundaria. No era un estudiante activo, aunque obtuvo un título en filosofía. Sin saber que le exigiría actuar frente a un público, se inscribió en una clase de teatro en un esfuerzo por mejorar sus perspectivas de graduación. Debido a este obstáculo imprevisto, Ford no tuvo otra opción que superar su ansiedad por hablar en público. Obtuvo el papel principal en una producción estudiantil de la Ópera de los 3 centavos en junio de 1964, marcando su debut teatral. No había esperado estar tan absorto. Había descubierto su vocación en la vida. Desafortunadamente, fue expulsado de la universidad debido a su bajo rendimiento académico, lo cual ocurrió solo días antes de la graduación. Se dirigió a Los Ángeles, el epicentro del negocio cinematográfico, armado solo con un intenso deseo de actuar y sin educación formal. Ya se habían tomado 2 decisiones importantes en su vida antes de este viaje: seguir una carrera en la comedia y casarse con Mary Louise Marquardt, su amor universitario. Estaba tanto emocionado como ansioso por su decisión, ya que sabía que decepcionarían a su familia. Al llegar a Los Ángeles, un cuento de hadas de Hollywood no comenzó precisamente para Ford. Debido a su aspecto poco atractivo y su nombre poco glamuroso,
Tuvo dificultades para entrar en la industria de la actuación. Además de tomar cursos de actuación, sobrevivió entregando pizzas, trabajando en construcción y como barman. Ford tuvo suerte cuando el Festival de Teatro de Williamstown le ofreció un puesto. Como resultado, pudo obtener experiencia profesional en el escenario y conocer al renombrado instructor de actuación, William Friedkin, quien había trabajado previamente con Paul Newman y otros. Ford tuvo su debut profesional en la obra Take Her, She's Mine, dirigida por Friedkin, donde perfeccionó su oficio y ganó experiencia. Ford y Mary Louise decidieron formalizar su matrimonio después de su debut. La pareja pasó su luna de miel entre bastidores en el teatro, donde Ford actuaba después de intercambiar votos en una pequeña ceremonia. Friedkin vio potencial en Ford y le consiguió alojamiento en California. Luego le ayudó a conseguir un trabajo en Hollywood. En un Volkswagen Beetle, Ford y su esposa llevaron todas sus pertenencias a Los Ángeles. Siguió audicionando para papeles mientras trabajaba en empleos ocasionales, pero la competencia era dura. Persistió hasta que un cazatalentos de Columbia Pictures lo vio en una producción de John Brown's Body y le pidió que probara para la compañía. Ford tuvo la fortuna de conseguir un contrato de 7 años con el estudio, lo que le aseguró muy pocos papeles de actuación y un salario semanal escaso. Fue entonces cuando Ford se hizo la famosa cicatriz en la barbilla. Se hizo el corte característico al chocar su vehículo contra un poste telefónico de camino a casa desde su trabajo en una tienda departamental. A Ford le resultaba difícil trabajar en el estudio. La constante presión para cumplir y la política interna intrusiva le resultaban muy irritantes. A pesar de que el estudio quería cambiar su nombre y hacerlo parecer más a Elvis Presley, Ford se negó a permitir que lo modificaran. Harrison no era del tipo que se lamentara tras recibir el de la compañía. Al rechazo, lo vio como una oportunidad para forjar un nuevo camino y dirigir su propio destino. Después de firmar con una nueva agencia, fue elegido para el thriller criminal de 1966, Boleto Mortal en un tío vivo. Sin embargo, no tuvo exactamente una experiencia agradable con la gran pantalla. Fue llamado a la oficina e informado de que no tenía perspectivas de actuación después de que su interpretación de un botones convertido en estafador enfureciera al jefe del estudio. Después del hecho, Ford hizo el característico comentario ingenioso sobre cómo sentía que lo habían elegido como botones y no como estrella de cine. Ford perseveró, consiguiendo pequeños papeles en series de televisión y películas durante los años 60, incluso después de este fracaso inicial. Hizo apariciones especiales en dramas criminales como Ironside y el FBI, junto con westerns icónicos como Gunsmoke y The Virginian. La mayoría de estos trabajos fueron más de relleno que otra cosa, por lo que no exactamente fueron noticia. Igualmente poco destacadas fueron sus posteriores apariciones cinematográficas. Tuvo un pequeño papel en el western A Time for Killing y un breve cameo en la comedia Love, cuando abofeteó a Jack Lemmon en la cara. Sus asignaciones no sugerían precisamente protagonista, y después de una serie de decepciones, Columbia Pictures decidió separarse de él, afirmando que carecía de las habilidades para triunfar en Hollywood. Sin embargo, Ford aún no estaba preparado para rendirse. Con la esperanza de mejorar sus oportunidades a través del programa de talentos emergentes de Universal Pictures, se unió a ellos rápidamente, pero los papeles que le ofrecían seguían siendo pequeños e insatisfactorios. A medida que su familia se expandía para incluir a 2 niños pequeños, se sentía poco querido e irritado, y sabía que tenía que encontrar un medio para mantenerlos. Ford tomó una decisión audaz, por lo tanto, y dejó de lado sus ambiciones de actuar. Tomó la decisión de utilizar sus manos e ingenio para convertirse en carpintero autodidacta. Era un trabajo humilde, pero ayudó a mantener a su familia y le permitió elegir qué papeles interpretar. En lugar de aceptar un pequeño papel, él esperaba por uno principal. Pronto Hollywood comenzó a buscar a Ford por sus servicios de carpintería. Además de ensamblar muebles para el productor Fred Roos, construyó un escenario para una actuación de Jim Morrison y una cama solar para la casa de la actriz Sally Kellerman. Gracias al éxito de su empresa, pudo mantener a su familia y seguir su sueño de convertirse en un maestro carpintero. Aún así, Ford mantuvo en secreto sus ambiciones de actuar. Seguía audicionando y tomando talleres de actuación con la vana esperanza de que una oportunidad sería la que necesitaba. La introducción de Harrison Ford al productor Fred Roos fue un golpe de suerte, después de sus primeros contratiempos. Después de ver a Ford actuar, Roos quedó tan impresionado con su habilidad y personalidad que le ofreció un papel en la próxima película de George Lucas, American Graffiti. Para Ford, esta reunión fue un punto de inflexión en su vida profesional.
Ganó un papel secundario como el famoso corredor callejero de los años 1970, Bob Falfa, quien llevaba una camisa blanca y sombrero de vaquero, pero nadie sabe con certeza cómo Ford y Lucas se cruzaron. Se rumorea que Ford impresionó a Lucas con un gabinete de madera hecho a mano, demostrando su talento en carpintería y ganándose la admiración del director. Algunos dicen que cuando Ford era carpintero en el set de The French Connection, Lucas quedó encantado con su carisma y habilidad. Cualquiera que sea el caso, su encuentro fue un momento decisivo en la vida profesional de Ford. La nostálgica historia sobre el paso a la madurez, American Graffiti, que tuvo lugar a principios de la década de 1960, fue un éxito rotundo. La narrativa única del programa y sus conceptos innovadores lo convirtieron en un pionero en la categoría de comedia adolescente. Con un presupuesto de solo $775,000, la película se convirtió en una de las producciones de Hollywood más lucrativas de su época, recaudando casi $200 millones en taquilla. Fue nominada a 5 premios de la Academia y ganó 2 Globos de Oro, entre muchos otros reconocimientos. Después de su papel destacado en American Graffiti, Ford recibió una avalancha de ofertas, pero ninguna parecía adecuada. Tuvo una breve aparición en la película de suspenso de 1974 de Francis Ford Coppola, La Conversación. El personaje, originalmente titulado El Joven, fue creado para Ford cuando fue elegido para otro papel, pero no obtuvo el trabajo. Para darle a su personaje un estilo distintivo, Ford pidió al diseñador de vestuario que gastara $900 en un traje marrón único en su tipo, mostrando su insaciable necesidad de estilo personal. Llevó el papel al siguiente nivel al sugerirle a Coppola que su personaje podría ser homosexual, pero nada cambió. La carrera de Ford permaneció estancada. Amour y A Time for Killing estuvieron entre sus pequeños papeles, pero no lo catapultaron a la prominencia. Universal Studios terminó su contrato en 1969, diciendo que no tenía talento. A pesar del revés catastrófico, Ford se mantuvo decidido. Mientras esperaba que apareciera el papel perfecto, volvió a la carpintería para mantener a su familia. Las frustraciones y derrotas no disminuyeron el entusiasmo de Ford por actuar. Sabiendo que su suerte cambiaría algún día, siguió creyendo en sus habilidades y en sí mismo. De hecho, tenía razón. Asumir el personaje de Han Solo en la épica espacial de 1977 de George Lucas, Star Wars, llevó la carrera de Harrison Ford a nuevas alturas. Este no era un papel promedio, era una oportunidad de ser parte de una película innovadora que cambiaría el curso de la historia del cine. Sin embargo, conseguir el papel del piloto espacial renegado no fue exactamente un picnic. Las celebridades de Hollywood, como Burt Reynolds, Al Pacino, Jack Nicholson y Christopher Walken, le dieron a Ford una fuerte competencia. Imagina cuán diferente habría sido la película si Lucas no hubiera elegido a Ford. Es asombroso. ¿Puedes imaginar la sonrisa parecida a la del Joker de Nicholson mientras pilota el halcón milenario? Han Solo, el pícaro entrañable que conocemos y amamos, no siempre fue el personaje. En la mente de Lucas, siempre fue un extraterrestre grande, sin nariz y verde. Francis Ford Coppola, un colega director, finalmente lo inspiró a desarrollar la figura legendaria que conocemos hoy, aunque contempló convertir a Solo en un hombre negro. El rumor ha afirmado que ni siquiera se consideró a Ford para el papel de Solo al principio. Mientras Lucas se preparaba para hacer la audición para el papel de la princesa Leia, él iba a ayudarlo a leer sus líneas. Sin embargo, Ford se frustró tanto por leer las mismas líneas una y otra vez durante muchos meses que comenzó a improvisar, insertando sus propios comentarios mordaces. El resto es historia, ya que Lucas quedó cautivado por esa actitud desafiante y la charla ingeniosa. Medidas extraordinarias, un drama médico que se emitió en 2010, contó con Ford, Brendan Fraser y Kerry Russell. Interpretó a un científico severo cuyos hijos padecían de una enfermedad rara y estaba en una carrera contra el tiempo para descubrir un tratamiento. La película fue criticada por ser más apropiada para la televisión que para una experiencia teatral, a pesar de las críticas positivas por la actuación de Harrison Ford. Morning Glory, 2010, una comedia romántica, tuvo un poco más de éxito. Ford copresentó un fallido programa matutino e interpretó al personaje de un periodista descontento que fue sacado de su retiro. Su carisma y humor brillaron en su papel secundario, lo que le valió excelentes críticas. Con Cowboys and Aliens, de 2011, una película de ciencia ficción con un giro del oeste, Ford hizo un inesperado regreso al género.
El papel que interpretó fue el de un coronel decidido que defendía a un grupo de pueblos indígenas y vaqueros contra una invasión extraterrestre. El exorbitante presupuesto de la película y las críticas variadas contribuyeron a su desastroso resultado en taquilla, a pesar de su mezcla de géneros inusual y la presencia de Daniel Craig. A pesar de una serie de películas de ciencia ficción sin éxito, Ford finalmente triunfó con el drama biográfico 42. Interpretó a Branch Rickey, el ejecutivo de béisbol que firmó a Jackie Robinson, rompiendo así la barrera de color en el béisbol. Ford demostró que aún podía ofrecer actuaciones sólidas en tramas significativas, con su matizada representación de una persona complicada y decidida, lo que le valió elogios. El conflicto en la vida privada de Harrison Ford se intensificó junto a su creciente reputación en Hollywood. Las acusaciones de su adulterio y su creciente fama estaban provocando que su matrimonio con Mary Marquardt se desmoronara. Su reputación de comportamiento loco aumentó con la revelación de su romance con Carrie Fisher, aunque anteriormente había sido visto como bastante aburrido. Después de que el matrimonio de 15 años de Marion Harrison terminó en 1979, la pareja solicitó el divorcio. Fueron amistosos después del divorcio, y Ford nunca dejó de estar presente para su exesposa. Incluso en sus momentos más bajos, Mary reconocía su apoyo incondicional, pero la soltería de Ford duró poco. Conoció a la guionista, Melissa Mathison, en 1983, y se enamoraron perdidamente el uno del otro. Se casaron y dieron la bienvenida al mundo a un niño, Malcolm, y a una hija, Georgia. Mathison y Ford compraron una propiedad en Wyoming y construyeron una casa allí porque ambos eran apasionados por el aire libre y la aventura. Sin embargo, los problemas empezaron a surgir en su matrimonio a finales de la década de 1990. Minnie Driver, Wendy Crewson, Lara Flynn Boyle y Robin Wright fueron algunas de las actrices sobre las cuales circularon rumores de infidelidad acerca de Ford. Ford rechazó las afirmaciones al principio, pero no tuvo más remedio que confesar su adulterio una vez que surgieron imágenes embarazosas. Ford pagó a Mathison un acuerdo sin precedentes de $85 millones y le dio su casa frente al mar en su costoso divorcio de 2004, que terminó su matrimonio. Aparentemente, Mathison no tiene resentimiento hacia su exmarido, y la pareja aparentemente se separó pacíficamente a pesar del golpe financiero. Después de conocer a la actriz Calista Flockhart en los Globos de Oro del 2002, Ford encontró el amor de nuevo. Juntos han criado a un niño desde su boda en 2010. A Flockhart le entusiasma volar tanto como a Ford, y los dos hacen muchas excursiones en su avión clásico. Pero ha habido algunos incidentes desastrosos debido a la pasión de Ford por volar. Resultó gravemente herido en una colisión en 2015 en un campo de golf que involucró un avión de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que evaluar su vida y asegurarse de que su familia estuviera bien después del desastre. El hecho de que su esposa ya no vaya en vuelos de aviones antiguos con él no impide que Ford continúe volando. Tampoco, algunos de sus anteriores casi accidentes incluyen guiar un avión privado hacia una calle de rodaje en lugar de una pista y evitar por poco una colisión con un Boeing 737. A pesar de la humillación, su pasión por volar sigue siendo inquebrantable. En El despertar de la fuerza de 2008, Ford hizo un regreso triunfal al universo de Star Wars, interpretando a Han Solo una vez más. Nuevamente, a pesar de su renuencia inicial, el cineasta J.J. Abrams finalmente lo convenció de regresar a la serie. El concepto de la película tal como lo imaginó Abrams. Trágicamente, esta vez, solo se sacrificó para salvar a su hijo. No obstante, en El ascenso de Skywalker, la última entrega de la trilogía secuela, Ford haría un breve cameo como un recuerdo. Ford tuvo un papel protagónico en la película de aventuras de 2020 The Call of the Wild, que fue adaptada del querido libro de Jack London. John Thornton, un anciano buscador de oro, conoce a un perro llamado Buck, y él interpretó ese papel. Ford dijo: "Me gusta interpretar a un viejo. Si no lo estuviera pasando bien, dejaría de hacerlo". La película incluyó un Buck creado digitalmente, cuyos movimientos y expresiones faciales se basaron en las del actor de captura de movimiento Terry Notary. Ford aceptó con entusiasmo el desafío de interpretar a un personaje mayor. Incluso la esposa de Ford se sintió decepcionada de que él se dejara crecer una barba espesa para el papel. El entusiasmo de Ford por nuevos desafíos y su compromiso con su trabajo no han disminuido con el paso del tiempo. Tuvo un papel protagónico en la serie precuela del oeste de 2022,
1923, que se basaba en la exitosa serie Yellowstone. Él profundiza en los temas de herencia, familia y la brutal realidad de la vida a principios del siglo XX como Jacob Dutton, el patriarca de la familia Dutton. Los sorprendentes giros de la trama y su profundo impacto emocional atrajeron a Ford. En la serie de comedia Shrinking, que se emitió en Apple TV Plus en 2023, Ford se puso la bata de un terapeuta en lugar de un sombrero de vaquero. Él interpreta al Dr. Paul Rhodes, un terapeuta experimentado con una mente ágil que ayuda a un colega más joven a lidiar con el duelo. La actuación amable y humorística de Ford mostró un nuevo lado del actor normalmente frío, y recibió críticas entusiastas por ello. Harrison Ford siempre ha sido un personaje escurridizo y polifacético, tanto dentro como fuera del foco de atención. Su humor sarcástico, naturaleza desafiante y su inquebrantable compromiso con su trabajo lo han hecho famoso. Es una auténtica estrella de Hollywood, gracias a su disposición para explorar cosas nuevas y su interpretación de personajes legendarios que han inspirado a generaciones.